tengan todos ustedes. Vamos a iniciar hoy día este ciclo que hemos denominado los golpes de Estados Unidos en América Latina. Y hemos dividido este ciclo en 4 partes. Hemos querido ocuparnos en esta fecha porque justamente este mes, precisamente el 29 de agosto, se dio el golpe de Morales Bermúdez contra Velasco. Y eso para nosotros y creo que para todo el pueblo peruano, latinoamericano y la historia en general significa un abre puertas. Es decir, el cierre y la discontinuidad de las reformas que inició Velasco y el inicio de un proceso de apertura a las políticas neoliberales y al control de Estados Unidos de los recursos y toda su política nacional. De modo que este ciclo hemos querido recordar este periodo, es una etapa porque es importante, no solamente por la importancia que tiene para el Perú, sino porque es parte de un proceso de la ola, digamos, revolucionaria que se generó en América Latina con la Revolución Cubana y movimientos anticoloniales y todos, que generó una ira tremenda de Estados Unidos, por supuesto, que desarrolló sus políticas golpistas de lo poco a lo bastante, sangriento incluso, y que ha significado pues, derrotar toda esta ola que se generó de alguna forma, a excepción de Cuba, que no pudo derrotarla hasta ahora, como hemos estado comentando, que realmente tiene una resistencia y una dignidad increíble. Y todo este proceso generó más de 40 años. Prácticamente estamos ya asistiendo a un periodo de casi 40 años en los cuales hubo una ola de respuesta a, digamos, lo que significa Venezuela, lo que significa Bolivia, lo que significa de alguna forma Nicaragua, y se mantienen muchas las presencias en todo sitio, hasta una segunda ola que se viene ahora. Es importante analizar este ciclo porque efectivamente significa que ahora estamos enfrentando ya una nueva manifestación de aquella época en la cual se generó. Y para nosotros creo que entendemos que los métodos, las características, la esencia de los movimientos contrarrevolucionarios de Estados Unidos se mantienen con la misma característica, con algunas modificaciones, por supuesto, en el tiempo, pero ahora quizá acudizado por lo que estábamos conversando, la famosa judicialización de la política, el manejo que ha tenido el control no solamente de los medios, que sí ya era antiguo, sino no solamente el control de las ONGs que manejan acá en Perú y en América Latina, llamados los movimientos democráticos que apoya a Estados Unidos a través de la UNICEF y otros mecanismos, la presión y la aceleración de las fuerzas militares y del entrenamiento de las policiales y fuerzas armadas en todos los países se ha acelerado, ha continuado, se ha mantenido, y también la instrucción, algo nuevo que nos señaló Tamara Lachman, es el entrenamiento del Poder Judicial. El Poder Judicial ha tenido toda una política para poder intercambiar cursos, todos con el cuento del combate al narcoterrorismo, el combate al terrorismo, o sea, todo eso, con esa imagen, con ese pretexto, se ha desarrollado toda una escuela continua, permanente, que Tamara creo que señaló algo como 28.000 en cifras oficiales, los entrenados en toda esta política, tanto de las Fuerzas Armadas como del Poder Judicial. De modo que tenemos a un imperio mucho más preparado internamente en cada país para poder responder a las políticas de reformas que se pueden desarrollar, pero aún así se ha desarrollado esta nueva ola que en nuestro concepto también tiene mucho parecido con lo que se desarrolló Velasco y contra lo que lucharon justamente los poderes fácticos en el Perú. De modo que este espacio que estamos dedicando es para rememorar aquel periodo, lo que fue los movimientos del 60-70, que ahora justamente lo va a tocar Melciades, Héctor, que han sido protagonistas también de esa época, líderes en su momento en esa época, en diferentes movimientos sociales, políticos y guerrilleros. Y luego vamos a tratar en el próximo ciclo el golpe de Estado en sí, de qué características tuvo, cuáles fueron las influencias principales, cuál fue su dinámica, cómo fue el interior de ello, y lo vamos a tratar con otros compañeros que han sido partícipes también en los entretelones de esos hechos. El tercer capítulo de este ciclo va a tratar específicamente ya
de las características, los movimientos de respuesta que se han dado a nivel de América Latina, y finalmente vamos a trabajar ya las expectativas que se generan ahora en adelante y las políticas que se van a implementar por parte de las fuerzas revolucionarias. De modo que vamos a apreciar en este ciclo a varios expositores y vamos a grabarlo, por supuesto, porque es parte de la memoria histórica, parte del repositorio que debemos tener siempre de los hechos más importantes. Queremos aprovechar la oportunidad de apertura de este ciclo con la apertura también del libro, la nueva edición del libro de Héctor Béjar, Historia del Perú para Descontentos, Viejas Crónicas y Mal Gobierno. De modo que esta es una ocasión que vamos a inaugurarlo con Héctor, que lo vamos a tener solamente hoy o quizá algunos días más, pero ya está viajando a unos planes que ya tiene académicos, históricos, políticos en otras partes. Le vamos a agradecerle que nos ha dejado este regalo de este libro para poder distribuirlo, para poder promoverlo a nivel de todos los espacios que podemos hacer, porque realmente es un mérito muy tremendo de haber hecho 1111 páginas en su nueva edición, que abarca lo más rico de los juegos de tronos o juegos políticos o los poderes a lo largo de los 500 años, no solamente Perú, pero concentrado básicamente en América Latina, pero es realmente un movimiento. Ya ustedes han conocido la primera edición, que ha sido realmente bastante buen impacto, se agotó la edición, hay ediciones piratas que han salido también, lo cual amerita mucho más la importancia que ha tenido el libro. Esta es una sola edición, 1111 páginas, que ya se presentó de alguna forma a nivel extraoficial, y vamos a hacer en el curso de esta próxima semana una presentación, antes a ver si alcanzamos que no se vaya Héctor para hacer una presentación, por lo menos a nivel de foro, y nos cuente un poco los detalles. De todas maneras, aún cuando esté en el exterior vamos a tener un enlace para poder saber esto, pero quería aprovechar esta oportunidad de inaugurar este ciclo para felicitar a Héctor, agradecerle la contribución que nos está haciendo con este trabajo que realmente va a iluminar muchas mentes y a descubrir realmente la esencia de lo que ha sido el Perú político. Muy bien, vamos a arrancar entonces este primer ciclo con la exposición de Milciades Ruiz, que nos va a entrar en el tema de alguna forma y luego lo va a completar Héctor, y vamos a dar paso a algunos comentarios muy importantes porque muchos de los que estamos presentes acá hemos sido protagonistas de alguna forma de este periodo de la década del 70, que ha sido muy rica y que nos ha educado prácticamente en el calor de las luchas. Adelante, Milciades. ¿Está tu micro apagado, Milciades? Buenas noches, un gusto. Buenas noches, compañero. Estamos tratando Adelante, Milciades, está tu micro apagado todavía. ¿Ahora me escuchan? Hola, hola. Sí, sí, sí. Hola, hola. Te escuchamos, pero... Ahora sí, Milciades, ya está listo. Ok. Buenas noches con todos. Creo que vamos a hacer algo para que el ciclo tenga una mayor asistencia. Bien, no hemos podido tomarnos un cafecito entre nosotros en una sola mesa. Bueno, lo que yo puedo hacer es puntualizar algunos hechos que posteriormente lo podemos conversar con mayor precisión y ampliación, ¿no? Entonces, puntualizando, les digo lo siguiente. Los procesos universales, como los procesos sociales, no suceden al azar, ni aisladamente. La historia es una sucesión de acontecimientos humanos en una infinita cadena de acciones y reacciones. Lo que hoy sucede en el Perú es el resultado de la evolución social
desde nuestros orígenes andinos y su inserción en la dinámica integradora mundial. En este proceso histórico, lo que afecta a una de las partes afecta al todo y viceversa, ¿no? Lo estamos comprobando con la invasión rusa a Ucrania. Tenemos pues una historia mundial común y una historia nacional particular, concordante en el tiempo, ¿no? El capitalismo lleva más de 2 siglos de desarrollo y ya se advierten algunas fisuras en su accionar histórico. La monarquía data desde antes de nuestra era y duró más de 20 siglos. El incanato se truncó a los 2 siglos de vigencia y fue incorporado bajo la monarquía española durante casi 3 siglos. Con la República Capitalista ya llevamos algo más de 2 siglos, pero nunca hubo retroceso porque la evolución social no se detiene. Entonces, no obstante, ¿no? Hay un hecho constante en todos estos acontecimientos. Y es que en todos estos periodos históricos de dominación social, siempre encontramos la lucha de los dominados contra los dominadores. Esta lucha constante es la que ha cambiado los sistemas de dominación hasta nuestros días. Si en nuestra historia nos ubicamos en la década de 1950, vamos a encontrar todavía los rezagos de la Segunda Guerra Mundial, que culminó en 1945. La guerra dio origen a un bloque socialista opuesto al régimen capitalista. Se abría una esperanza para los pueblos oprimidos por el bloque capitalista. La lucha de los dominados fue arrasada brutalmente para evitar la migración política hacia el socialismo. Estados Unidos invadía países con esta tendencia al socialismo y ocupaba militarmente Corea y países centroamericanos. Y en aquel entonces había países había países bajo régimen colonial en el África, como el caso de Argelia, que todavía no lograba liberarse de su condición de colonia. Y a esta altura de 1950, pues ya había una guerra fría entre los dos bloques socialista y capitalista, ¿no? Una guerra fría que ha durado muchísimo tiempo. En el bloque soviético, la muerte de Stalin, que era el líder del bloque socialista, que impuso mano fuerte para mantener el bloque socialista en la Guerra Fría, su muerte permitió ceder ante las presiones del bloque capitalista y las ideas de flexibilizar el modelo soviético. Aparecieron en la escena histórica y hacia 1960 se comenzó a hablar de coexistencia pacífica con el bloque capitalista. Esto fue el inicio de lo que más tarde sería la perestroika, que trajo consigo la disolución del bloque socialista. China de Mao Zedong, encabezaba la posición contraria. El movimiento socialista mundial empezaba a dividirse entre pro-chinos y pro-soviéticos. Las repercusiones, como sabemos, fueron drásticas, ¿no? En la década de 1950,
Latinoamérica estaba impactada por sucesivos golpes de Estado y dictaduras militares. En Bolivia, el Movimiento Nacionalista Revolucionarios, MNRR, del Paz Extensoro, tomó el poder e inició en 1952 una política orientada a la nacionalización minera, reforma agraria y otras reformas populares, pero fue develada militarmente. Lo mismo pasó en Guatemala, presidida por Jacobo Arbenz, que se propuso acabar con el feudalismo en su país. En Cuba, la dictadura militar de Fulgencio Batista generaba rebeldía popular, y en nuestro país era el general Manuel A. Odría el que mediante golpe de Estado se hizo del poder hasta 1956, en que entregó el mando al aristócrata Manuel Prado. Está acreditado que en todos los derrocamientos está la mano de la CIA, la Central de Inteligencia Americana. En nuestro país, en la década de 1950, estaba gobernada por una oligarquía terrateniente orientada a la agroexportación del algodón, del azúcar, y entregaba los recursos naturales de minería y petróleo a inversionistas norteamericanos. La mayor parte del territorio nacional estaba bajo un régimen feudal, procedente desde tiempos de la colonia. Pero ya desde esta década, como ustedes recordarán, los universitarios empezaron a tener gran fuerza política, reclamando cambios estructurales como reforma agraria y nacionalización del petróleo y las minas. En esa época surgieron nuevos movimientos políticos como el social progresismo, el Frente de Liberación Nacional y hasta el Partido de Acción Popular, fundado en 1956, tenía su ala izquierdista, entre los que estaba Ricardo Aleix, que más tarde fue jefe de Cooperación Popular. Al finalizar esta década, sucedió el triunfo de la Revolución Cubana, cuando los guerrilleros del ejército rebeldes, conducidos por Fidel, hicieron huir al dictador Fulgencio Batista e iniciaron un gobierno popular con reformas, confiscaciones de empresas extranjeras y nacionalizaciones. Esto impactó en toda Latinoamérica. Y en todos los países de Latinoamérica comenzaban a surgir movimientos a los que se decían que eran movimientos fidelistas, en alusión a Fidel Castro. En estas circunstancias, entramos a la década de 1960, la más heroica y gloriosa de la izquierda continental y nacional. Hubo continuas movilizaciones estudiantiles y de grupos políticos enarbolando la bandera de la reforma agraria, nacionalización del petróleo, libre sindicalización, reformas democráticas y otras más, ¿no? Esto sucedía en todos los países de Sudamérica y en general en toda Latinoamérica, ¿no? En la serranía peruana, en la sierra, ocurrían invasiones y tomas de tierras en los latifundios de empresas extranjeras, como sucedió en Cerro de Pasco. Y terratenientes feudales, ¿no? Sobre todo en la zona sur, por parte de las comunidades campesinas, en procura de recuperar lo que se les quitó con la conquista, el coloniaje y también en la República. Las universidades eran herederos de ideas revolucionarias, debates políticas y de apoyo a la Revolución Cubana. Del otro lado,
Las represiones policiales eran inmediatas, iban en aumento conforme a la protesta social, con saldo de muertos en todas las zonas rurales sobre todo, ¿no? También persecuciones a universitarios y dirigentes sindicales, dirigentes de partidos, dirigentes populares, redadas policiales con quema de libros considerados subversivos, encarcelamiento, torturas, deportaciones, asesinatos. Esa era la situación en aquellos tiempos. Pero en general, toda Latinoamérica estaba en llamas con movilizaciones fidelistas y guerrillas en Venezuela, Nicaragua, Salvador, Colombia y otras zonas. Había grupos subversivos partidarios de la lucha armada en Argentina, como los Montoneros, Ejército Revolucionario del Pueblo, los Tupamaros en Uruguay, el MIR en Chile y otros movimientos revolucionarios que buscaban un cambio al estilo de la Revolución Cubana. El presidente de Brasil condecoró al Che Guevara en aquellos tiempos y tuvo que dimitir y asumió el mando João Goulart, que estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, lo cual era bastante atrevido, ¿no? Y entonces la CIA preparó todo un operativo y un golpe militar para deponerlo. Así se combatían las emergencias revolucionarias de aquella época. En Cuba se gestaba un movimiento guerrillero continental con la participación de jóvenes de casi todos los países latinoamericanos. Ahí podíamos encontrarnos con el mismo empeño, peruanos, bolivianos, argentinos, brasileños, colombianos, paraguayos, etc. En Chile prosperaba el liderazgo de Salvador Allende, que era ya senador y candidato a la presidencia de la República. Pero el mayor debate en aquellos tiempos en la izquierda peruana estaba centrado en la viabilidad de la lucha armada para lograr la revolución como lo había logrado Cuba. De este debate surgieron las organizaciones del movimiento izquierda revolucionaria MIR, procedente del APRA, que se declaró marxista-leninista, y el Ejército de Liberación Nacional, fundado por estudiantes becarios en Cuba en 1962. A partir de 1963, el ELN inició la lucha armada conmocionando al país con la muerte de Javier Heró. En 1965, el MIR y el ELN continuaron la acción guerrillera enarbolando las banderas de gobierno popular de obreros y campesinos, la reforma agraria, la nacionalización de los recursos petroleros y mineros, soberanía diplomática y otras demandas, ¿no? El movimiento guerrillero fue abatido, pero conmocionó a las propias Fuerzas Armadas enviadas a combatirlas. Las mismas que fueron impactadas por el heroísmo de los jóvenes combatientes. Los mismos militares han declarado esto. Y el mismo Velasco también reconoce esto. Mientras tanto, en aquellos días, la oligarquía seguía gobernando en contubernio con la alianza política de apristas y ondiguistas, lo que se llamó la Gran Convivencia, que ellos dominaban el Parlamento, insensibles al drama nacional por el cual los guerrilleros morían.
El ejército había sido afectado por defender a un régimen putrefacto que no atendía el clamor del pueblo de reforma agraria y nacionalización del petróleo. La gesta guerrillera del Che en Bolivia y su muerte en 1967 impactó también en la sensibilidad nacional y oficiales del ejército. La corrupción política llegó al extremo de fraguar un acuerdo con la International Petroleum Company para simular una falsa nacionalización. Este hecho fue denunciado públicamente y tuvieron que arrancar la página 11 del acta del acuerdo, que desapareció. Y se armó todo un escándalo político, ¿no? Los oficiales del más alto mando, como era Velasco, que era presidente del Comando Conjunto, participaban de las reuniones oficiales y veían directamente el comportamiento de los politiqueros de la época, veían en sí directamente a la podredumbre del poder y francamente que no aguantaron más. Tomaron las banderas de los guerrilleros y resolvieron tomar el poder directamente para atender las anheladas demandas populares. El 3 de octubre de 1968 depusieron al gobierno corrupto e iniciaron lo que llamaron la Revolución Peruana de las Fuerzas Armadas. Los guerrilleros y los grupos de izquierda fueron invitados a participar en el proceso. Esto, claro, lo hemos vivido personalmente muchos de nosotros, ¿no? De manera que yo lo único que he hecho es puntualizar algunos hechos para hacer el recuerdo y poder conversar sobre estos momentos históricos, ¿no? Aquí me quedo, Jorge. Muchas gracias, Mercedes. Bien. Es el turno de Héctor Béjar respecto al tema propuesto. Adelante, Héctor. Bien, entonces gracias, saludos a todos, a todas. Yo voy a complementar rápidamente lo que ha dicho Milciades, ya metiéndome un poco en el proceso mismo. Todos sabemos más o menos cómo se desarrolló ese proceso, las medidas que fueron adoptadas, no voy a repetir eso. Quiero más bien acercarme un poco a lo que pasaba, ¿no? Tanto en América Latina, en el mundo, como en nuestro país. Recordemos que en los Estados Unidos estaban pasando del gobierno de Eisenhower. Eisenhower era un héroe de la guerra, era muy popular en Estados Unidos, al de Nixon. Nixon ya no lo era tanto, porque Nixon había sido el segundo hombre de McCarthy. Entonces Nixon ya, a diferencia de Eisenhower, que tenía la aureola del triunfo en la Segunda Guerra Mundial, Nixon tenía la bruma alrededor de su figura, de su relación con McCarthy y todo lo que había significado eso en Estados Unidos en cuanto a persecución a los intelectuales, a los líderes sindicales, lo que sabemos que fue el macartismo en los Estados Unidos, que visto desde aquí no nos parece tanto, pero si nos acercamos a la historia de Estados Unidos de esa época, realmente fue una calamidad porque fue una represión gigantesca en Estados Unidos. Bueno, Nixon viene con esa onda y se encuentra con un problema porque el mundo ya no es el de antes. Está Vietnam. La Unión Soviética atraviesa por su mejor periodo.
ya ha podido cerrar las heridas de la guerra, ya está reconstruida, empieza un crecimiento espectacular, pero a la vez el campo socialista, como sabemos, se divide y aparece la famosa ya ahora controversia chino-soviética, pero que no afecta a la Unión Soviética, porque la Unión Soviética mantiene su potencia que le permite precisamente acudir en apoyo de Cuba en la etapa más dura, la primera etapa más dura. Otras mucho más duras vinieron después del primer bloqueo del año 62, ¿no? Ahora, en América Latina, en el sur, en Argentina ha caído Perón cae el 55, y pues, perdón, Violentamente cae. violentamente, recordemos que ha sido bombardeada, nada menos de la Plaza de Mayo, la Marina bombardea. Piensen ustedes en que el equivalente de la Plaza de Mayo en Buenos Aires es la Plaza San Martín acá, o la Plaza de Armas. La plaza, lo que diríamos la Plaza de Armas de Buenos Aires, es bombardeada con gente por la Marina argentina. Y eso acarrea un número indeterminado que hasta hoy día no se conoce de muertos. Pero a la vez acarrea también una reacción de los jóvenes y aparecen a los años varios movimientos, entre ellos el de los montoneros, que es un movimiento quizá el más importante de guerrilla urbana que ha habido en toda la historia de América Latina, por sus proporciones y por la audacia de sus operaciones. La época de apogeo de los montoneros, que significa una lucha feroz en Argentina, que afecta directamente los mecanismos de poder argentino, tanto a las empresas que estaban en relación con Inglaterra. Recordemos que Inglaterra siempre tuvo históricamente una presencia determinante casi en la economía argentina. Esas empresas son afectadas por las operaciones de los montoneros, pero también el ejército, tanto la infantería como la marina, con operativos de guerrilla urbana y con acciones que permiten a los montoneros tener una enorme cantidad de plata a partir de distintos secuestros y de operaciones económicas. Es una guerrilla tipo nuevo, que es seguida, por supuesto, por la brasileña. No sé si es seguida o allí me pierdo en la cronología, discúlpenme. Marighella, que no logra prender, lo capturan rápidamente y después serían los Tupamaros. Entonces, es ya otra época en la historia de América Latina. Ya no son las guerrillas clásicas urbanas, de esas solamente quedaría la colombiana y después se uniría la nicaragüense, pero ya es otra etapa con la segunda etapa del sandinismo. Y además tenemos los grandes movimientos de masas que bordean lo insurreccional y que encaran e interpelan directamente el sistema, que las encontramos en Bolivia con JJ Torres y los mineros, y en Chile, por supuesto, con Allende y el movimiento de la Unidad Popular. Entonces, más la dictadura brasileña, que ya se instala después de la caída de João Goulart. Entonces, todo eso es lo que encuentra Velasco cuando asume el poder en 68. Y por supuesto, la intervención de las Fuerzas Armadas aquí para intentar realizar un proceso de cambios estructurales se encuentra con los mecanismos del poder, que al comienzo les son favorables porque, por supuesto, como ustedes comprenderán, Nixon estaba bastante distraído primero con su situación interna, la guerra de Vietnam, que empieza el 64, ya el 68 estaba ocasionando una
una reacción interna en Estados Unidos tremenda por parte de la juventud, una deserción abierta de los jóvenes, mientras que los movimientos de lucha por los derechos cívicos, por los derechos civiles, sigue moviéndose a partir de el movimiento negro especialmente, que hasta ese momento mantiene su presencia masiva. Todos estos son movimientos masivos en los Estados Unidos. Entonces, eso hace que el poder imperial norteamericano se encuentre bastante, no diré desorientado, creo que nunca lo estuvo, pero sí ocupado en atender distintos frentes que van desde Vietnam, pues hasta la política de coexistencia pacífica de la Unión Soviética, porque a pesar de lo que digan los chinos y lo que decían los chinos en aquella época, que era una traición al socialismo, en realidad la Unión Soviética de esa época, que es la Unión Soviética todavía de Khrushchev, era la cobertura y el gran paraguas protector del movimiento anticolonial africano. Y muchos movimientos africanos no se hubieran realizado sin la protección de la Unión Soviética, por cuyas escuelas, por supuesto, pasaban cientos y no miles de líderes anticolonialistas de lo que se llamaba en esa época el tercer mundo. Entonces, es un mundo sumamente agitado. Y en esas condiciones, en ese mundo, el Perú no era evidentemente la primera prioridad para los Estados Unidos. Y por otra parte, Velasco, me acuerdo mucho de su frase, al elefante mejor no le jalen la cola. Tenía una política sumamente inteligente respecto de los Estados Unidos, que empezó por nombrar como embajador del Perú en los Estados Unidos, no recuerdo el nombre, pero a un conocido y clásico y paradigmático hombre de la derecha empresarial. Berkemeyer, no. No era exactamente Berkemeyer, pero alguien de ese tipo, ¿no? Entonces, eso hizo que Velasco, mientras tranquilizaba a los gringos, operaba. Y ya sabemos la eficiencia con la que operaba la máquina militar del Perú, que estaba realizando una revolución mucho más profunda que la chilena. Esto es algo pues que en aquella época no se entendía, y aquí empiezan los problemas que tuvo el proceso revolucionario, en ser considerado en el exterior. Porque yo recuerdo mucho que cuando yo viajaba al exterior, por ejemplo, en Suecia jamás aceptaron al movimiento militar peruano, simplemente porque eran militares. Y porque a los suecos no les entraba de ninguna manera, y toda la televisión sueca y la radio sueca, a pesar de que estaba Olof Palme, que era un hombre declarado de izquierda, totalmente franco y honesto, daba una preferencia. Si comparabas Chile con Perú, Chile era 100 para los suecos y Perú era 10, ¿no? Porque Chile era pues la izquierda tradicional, la izquierda, pero que sin minusvalorar las medidas que Allende iba adoptando, pues la reforma agraria Allende no tenía ni para empezar pues, con la reforma agraria que se estaba haciendo en el Perú, ¿no? Y la nacionalización del cobre puede ser muy importante, pero el Perú nacionalizaba no solamente el cobre, sino operaba eficientemente con toda la presencia, ciertamente de manera gradual, pero constante, una marcha lenta pero segura, ¿no? Recuperando la soberanía nacional sobre los recursos naturales del Perú, ¿no? Entonces, a pesar de que lo peruano era mucho más sistemático, mucho más orgánico, mucho más auténtico, lo boliviano, lo chileno era mucho más bullicioso. Y por supuesto lo argentino, con las guerrillas urbanas, ¿no?
Yo no estoy tratando aquí de hacer una odiosa competencia, eso sería estúpido totalmente. Lo que quiero ir es empezar a explicar cómo es que el proceso peruano no fue necesariamente comprendido, incluso por la gente más honesta de la izquierda, no solamente peruana, sino, digamos que, internacional. Porque si bien es cierto que, por supuesto que no hubo de parte de la izquierda internacional una oposición pues parecida a la de Patria acá, ¿no? Que ya eso era una estupidez total, ¿no? Sí hubo una mirada cordial, a veces fría, pero nunca una mirada comprometida, realmente. Y podemos hacer un rápido muestreo del asunto. La Unión Soviética ciertamente respaldó al proceso hasta el punto pues que al final armó hasta los dientes a Velasco, ¿no? Pero conocía sus límites y además estaba físicamente, monetariamente, impedida de comprar, por ejemplo, el hierro peruano, cuando al final de las últimas expropiaciones se expropian Hierro Perú y los militares no tenían a quién venderle el hierro y buscaban desesperadamente mercado. No es que no pudieran comprarlo, podían comprarlo y lo necesitaban, pero no podían pagar en dólares. Y lo que necesitaba el gobierno peruano no era necesariamente que le compren, lo que necesitaba era dólares. Y el campo socialista de la época, el campo formal, no estaba en condiciones de apoyar de esa forma al proceso peruano, que hubiera sido una forma clave, ¿no? Los chinos estaban muy ocupados en su revolución cultural, que empieza el año 66. China estaba pues pasando por un cataclismo a partir del año 66 y en esa época no le podías pedir nada, salvo sus conocidas declaraciones de apoyo efectivamente al gobierno peruano, que para lo único que servían era para contrastarles con la tontería de Patria Roja, ¿no? Y decirles a los compañeros, miren, si ustedes son pro-chinos, miren lo que están diciendo los chinos del proceso. Pero cuando lo decías, como intenté decirlo hoy en San Marcos, te tiraban tomates, piedras, cáscaras de plátano y todo lo que, ¿no? Y podían golpearte y todo lo demás, ¿no? Entonces, lo que quiero destacar es que este proceso, que fue, como repito, un proceso sistemático, auténtico, operaba en medio de una suerte de frialdad internacional. En el caso de Cuba, si bien es cierto que Cuba apoyó decididamente, y aquí estuvo Núñez Jiménez, el embajador cubano, que se paseaba por las universidades a pesar de la oposición de la izquierda universitaria, diciéndoles que había que apoyar el proceso. Eso mismo no era muy conveniente para el proceso. ¿Por qué? Y aquí voy a tocar un tema sumamente delicado, y no me van a entender mal, por favor, cuando diga estas cosas, porque eso chocaba con el conservadorismo de los militares. Entonces, cuanto más intervenían los amigos cubanos con la mejor intención para apoyar el proceso, tanto más los pelos de los militares se erizaban, especialmente aquellos militares de derecha, que eran la mayoría, a pesar del proceso, los indiferentes que encontraban los pretextos para decir, ah, no ven, ahí está, pues nos están queriendo llevar de la nariz, ¿no? Los comunistas. Y por supuesto, una relativa ingenuidad de los militares de izquierda no les hacía ver o les hacía subestimar este asunto, porque también una cosa que nosotros tenemos que repetir para que
cuidarnos en algún momento si es que un proceso parecido, similar, volviera a repetirse. Lo que pasa normalmente cuando uno va ganando es que el pechito de uno se infla, pues. Y entonces crees que eres capaz de conseguir todo y te olvidas de los peligros. Y los militares de izquierda, los generales de izquierda, olvidaron, subestimaron el cerco silencioso que los estaba rodeando. Y cuando tú le decías a Jorge Fernández, perdón, yo caramba, estimaré a Jorge siempre y lo querré toda la vida, ¿no? Y lo admiraré. Cuando le hablabas de estas cosas, Jorge te decía, oye, a esos tipos los hundimos, ¿no? Cuando les hablabas de la Marina, ¿no es cierto? Entonces, el mismo Velasco, ¿no? Te decía, si se ponen un poco malcriados, los hundimos, ¿eh? ¿No? Y si hay problemas en la aviación, deja a los aviadores que vuelen ahí, ¿dónde van a aterrizar? Entonces, la infantería, y te encontrabas ya con la psicología militar, en la que el infante se siente poderoso porque es el que pisa la tierra. Y ve al aviador como un loquito que está ahí, que vuela nomás, ¿no? Y al marino como un hombre que ahí está, pues que se vayan. Que se van a ir de la rada de Callao, que se vaya, pues, ¿dónde van a regresar? ¿No es cierto? Y la cosa no es tan sencilla. No es tan sencilla simplemente porque, y aquí entro al tercer y último este, episodio de lo que quiero decirles, porque Estados Unidos tenía sus bases en el Perú, históricamente, que, que, que se remontan hasta Leguía. Y en el caso de la Marina, esto lo he repetido muchas veces, se remontan a la Segunda Guerra. Entonces, las relaciones entre la Marina y los servicios norteamericanos siempre fueron, y lo son hasta hoy día, muy eficientes. Y yo recuerdo que todavía cuando estábamos en Sinamos y teníamos nuestro local allí en el centro cívico, lo que ahora es toda esa cosa hay un mall ahí, lo que es el Real Plaza, todo ese local del Sinamos, ¿no? Y al frente de nosotros teníamos la Marina, espiándonos, y lo sabíamos, y lo sabía Leonidas, que era nuestro jefe, y él nos decía eso. Ahí está la Marina con sus transmisores, ¿no? Captando lo que se dice aquí. ¿Por qué? Porque ya para esa época existían instrumental muy sumamente sofisticado. Claro, todo eso son pues armas primitivas si las comparamos con lo de hoy, pero para esa época eran sumamente sofisticadas. Todo, todo, toda la capacidad de espionaje y de infiltración que los servicios tienen. De lo cual yo siempre he hablado y por lo cual siempre me han atacado. Entonces, estoy corriendo el riesgo ahora de que me vuelvan a grabar y me vuelvan a atacar. Pero así es, esa es la historia, ¿no? Entonces, paulatinamente, a partir ya más o menos, no, yo diría que en realidad nunca dejaron los servicios de actuar. Claro, como repito, el señor Nixon y su par y cómplice Kissinger estaban demasiado ocupados con Allende, con lo que pasaba en Argentina, en Bolivia y todo lo demás. Pero en algún momento empezaron a preocuparse por el Perú. Y cuando empezaron a preocuparse, desgraciadamente eso coincidió con el comienzo de la crisis económica del gobierno peruano, su incapacidad eh, de poder continuar con sus propias reformas, porque esas reformas necesitaban otras reformas. Y para esas otras reformas, como por ejemplo la reforma del mercado interno, ¿no? Eh, especialmente, diría yo, la reforma del mercado interno, faltaba un fuerte apoyo popular y ese apoyo popular solamente era posible obtenerlo en la medida en que
tengas en el Perú una reforma urbana que en el Perú nunca se hizo y otras parecidas. Y esa frontera la fue encontrando Velasco, y en la medida en que la fue encontrando, fue también agriándose todo. Pues ya no voy a repetir lo ya conocido, la enfermedad de Velasco, pero no solamente fue la enfermedad de Velasco, fue, creo yo, primero, la incomprensión del Perú sobre lo que estaba pasando, especialmente de sus clases políticas, la falta de generosidad, el egoísmo y la estupidez de la izquierda, con excepciones. El PC, por ejemplo, es una excepción, pero ¿qué pasaba con el PC? Con el Partido Comunista. Los militares sabían que era una dependencia directa de la Unión Soviética, porque todo el PC dependía de la Unión Soviética. Y eso lo pueden ver ustedes cuando lean las actas del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros se informa cuando el PC le regala a la Unión Soviética una imprenta. Entonces, digamos, esto a nosotros nos puede parecer muy normal, pero a los ojos de un militar, ¿no? Ah, ya, es cierto, pues los rusos se están metiendo, ¿no? Y esa historia de la imprenta del PC yo la conozco, pues, porque la imprenta del PC, ahora ya los militantes del PC ni se acuerdan de eso, ¿no? Pero la historia de la imprenta del PC es de una imprenta que el PC logra comprar el año 1945 a partir de una gran campaña económica de su militancia en la época en que el PC tenía, pues, 20 veces más militantes que los que hoy día tiene o más, ¿no? Y desgraciadamente, esa imprenta es mal administrada y la pierden. Entonces, y la pierden por incapacidad, por falta de eficiencia en el manejo de una empresa. Y entonces recurren, pasados los años, a los compañeros del partido alemán que les regala una imprenta. Bueno, a cualquiera de nosotros eso nos puede parecer muy bien, ¿no? Perfecto. Pero una cosa es que te regalen una imprenta, una rotativa, en una situación X, y otra cosa es cuando estás en un proceso de ese tipo. Y cuando estás operando con todos los ojos encima, ¿no? Y cuando cada cosa que hagas y que no hagas es usada para atacarte. Situación que se produjo ya en el ejército a partir más o menos del año 70. Yo ya la encontré. Pues cuando yo salí de la prisión, el mismo Graham estaba vigilado. El asesor principal del general Velasco, ¿no? Jefe del Consejo de Asesores de la Presidencia, estaba vigilado. Y sin duda el propio Velasco. Y Velasco seguramente que lo sabía. Entonces, algo que a veces nosotros no nos damos cuenta es que la lucha política y social tiene varios niveles. Está el nivel de la superficie que tú ves, pero está el nivel subterráneo. Y la lucha en el nivel subterráneo es una lucha a muerte, donde, como todos sabemos, no voy a repetir eso lo sabemos todos, se dan incluso asesinatos, envenenamientos y 500.000 cosas, ¿no? En el Perú, menos mal que se dieron pocos, pero se dieron cuando empezó el terrorismo. Entonces, digamos que yo estoy antecediéndome a lo que seguramente vamos a ver en la próxima sesión, que va a ser ya el proceso del golpe mismo. Lo que quiero decir, no quiero entrar a eso, lo que quiero decir es que no nos satisfagamos solamente con decir, bueno, Morales Bermúdez fue un felón y entonces traicionó. No. Ese no es el problema. O en todo caso, ese no es solo el problema. Si nosotros queremos hacer un examen que valga la pena,
de ese periodo, no nos conformamos con eso. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué es lo que uno puede hacer y qué es lo que uno no debe hacer en las circunstancias de un proceso parecido. Y cualquier otro proceso revolucionario, yo estoy hablando de un proceso militar, pero cualquiera otro lo es. Por ejemplo, la capacidad de penetración del enemigo. El enemigo no solamente opera, lo menos que opera es de frente contigo. Lo más que hace es subterráneamente. Y subterráneamente valen todas las armas, ¿no es cierto? La vigilancia, el chisme, la calumnia y el rodeo del poder, ¿no? Y rodear al poder. Y Velasco ya en los últimos días, o en los últimos meses, ya Velasco enfermo, postrado, fue rodeado por gente que operó claramente de manera contrarrevolucionaria para tirárselo abajo. Y lograron generar dentro del mismo proceso revolucionario una campaña anticomunista feroz, ¿no? En la cual llegó a participar el propio Velasco. Porque Velasco ya, aislado de la gente, sabiendo que sus propios compañeros estaban conspirando contra él, la gente que él había ayudado y que lo había rodeado, ya estaba conspirando contra él, empezó a pensar, ayudado por civilinamente, ¿no? Por cierta gente, muchos de origen izquierdista, algunos de origen trotskista, el rol del trotskismo acá, de cierto trotskismo, no quiero abarcar todos los trotskistas, tengo y tendré muy buenos amigos trotskistas, pero un cierto trotskismo jugó un rol complementario con la CIA perfectamente. Algo de eso digo yo en mi libro. Espero en algún momento abundar mucho más en esos datos. Creo que es muy útil conocerlo como una lección para la gente que venga después. Pero eso fue fundamental. Entonces, cuando se produce la traición de Morales, eso es lo que explica que Morales haya podido traicionar. Porque ¿cómo te explicas tú la presencia de un hombre como Morales? ¿Eran tan tontos los otros que se dejaron llevar? Pues que lo acompañaron conscientemente. Porque no nos olvidemos que el primer gabinete, después del golpe contra Velasco, es un gabinete de izquierda militar, de izquierda militar. Y ahí están los nombres. Cuando la izquierda militar llega al poder, llega paradójicamente, ¿no?, a ejercer el poder en un gobierno que ya es de derecha, que ya es un gobierno traidor, contrarrevolucionario. Son pues las paradojas de la historia, las bromas de la historia, ¿no? Como decía Hegel. Eso es. Bueno, yo aquí me quedo. Sería interesante quizá conversar un poquito, aunque ya es bastante tarde, pero no quiero ser más, más largo en este asunto. Discúlpenme, muchas gracias. No, gracias a ti, Héctor. Muy importante las reflexiones que has generado y nuevas ideas también, y nuevos temas para trabajar. Efectivamente, mucho más trabaja la reacción subterráneamente, y eso lo estamos viendo ahora. Por eso es importante las reflexiones que estás haciendo y abundar mucho sobre eso. Le está sucediendo a Boris, le está sucediendo a López Obrador, le está sucediendo ahora a Petro. No se recuerda el último atentado que ha tenido, todas las fuerzas que tiene de reacción para trabajar de manera integral. De modo que son reflexiones importantes. Pero efectivamente, como dices, el día de la próxima sesión vamos a trabajar efectivamente la génesis del golpe internamente, como ha sido. Vamos a tener un invitado muy especial que va a trabajar sobre el tema, quizás dos invitados especiales que han trabajado sobre el tema y han estado muy metidos en esto.
Pero el tercer tema va a ser justamente el Plan Cóndor, en el cual no fue solamente lo que señala Héctor, sino algo más a nivel del conjunto de la CIA, como armó todo un plan para poder trabajar esto simultáneamente en América Latina. Así que el tercer evento va a ser sobre el Plan Cóndor, y también va a ser una sorpresa quien lo va a exponer, que conoce al detalle la génesis de este tema. Muy bien, una sesión rápida de preguntas, comentarios muy breves que permitan alimentar un poco nuevas ideas y nuevos criterios, o preguntas que puedan ser respondidas rápidamente porque ya se nos va la hora. Efectivamente queríamos hacer un programa de difusión rápida para que pueda ser esto visto íntegramente por la audiencia que tenemos en la web, en YouTube y en Facebook. Adelante, algunas interrogantes, preguntas y comentarios. Germán, adelante. Sí, algunas cositas que sería interesante que se incorpore dentro de ese resumen que han hecho los compañeros, ¿no? Es el triunfo de la Revolución Cubana el 59 de enero, después el gobierno de John F. Kennedy, que justamente trata de responder a esa ola que genera la Revolución Cubana. Está su programa de Alianza por el Progreso y todas esas cosas, ¿no? Para tratar de neutralizar esa influencia que había entre los pueblos latinoamericanos. Eso es indudable. También un hecho importante es la Operación Ayacucho, que no me acuerdo en este momento si fue el 64 o 65, pero que movilizó a los ejércitos de todo, por lo menos Sudamérica, hacia acá, hacia Lima, hacia el Perú, y se realizó una maniobra como nunca se había visto anteriormente, ¿no? Y como tampoco el 74. Sí, y tampoco se ha repetido, ¿no? Solamente lo más cercano a eso lo tenemos cuando el problema de Venezuela, generado y creado por el imperialismo a través de Colombia, que estuvo a punto de generar una guerra, porque ahora se sabe de las documentaciones que han salido y los libros que se han publicado, que era una guerra lo que se fabricaba, no era exagerado lo que se decía, es algo cierto y muestra hasta qué punto está dispuesto el imperialismo a llegar para impedir el triunfo de los procesos democráticos, progresistas y revolucionarios. Esos puntos me parece interesante. Y en cuanto a Velasco y todo lo demás, sí, pues, en ese sentido también, acá hay puntos señeros, la Revolución Mexicana en América Latina, ¿no? Y la Revolución Cubana indudablemente, y por la intensidad y la fuerza y la profundidad de los cambios, la Revolución Peruana, que son los tres puntales. Eso nada más. Gracias. Gracias, Germán. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario, agregado? Muy bien, entonces el comentario final de Milciades, lo más breve que puedas, y Héctor para cerrar. Adelante, Milciades. Allá, ahora sí. Micro. Sí, sí. Creo que hay un factor que deberíamos considerar en todo este proceso, ¿no? Como ya lo había mencionado, hay un papel de la Central de Inteligencia Americana que está en todos los derrocamientos de los gobiernos populares. Y si ustedes comparan lo que la CIA y Estados Unidos ha hecho en Venezuela con un gobierno paralelo, ¿no? Y toda la inversión que ha hecho para sufragar a la derecha, con lo que pasó en el Perú, con la CIA manejando el Partido Aprista Peruano durante toda esta época de las movilizaciones
apristas contra el proceso de Velasco promovieron el liderazgo de Alan García, que fue luego 2 veces presidente de la República. Pero la CIA es un instrumento permanente y actualmente juega un papel decisivo. Si no, hace rato que lo hubieran sacado a Castillo. Pero creo que en todo este proceso, hasta el derrocamiento de Velasco, la CIA ha sido un factor determinante, movilizando no solamente a los partidos políticos, sino creando condiciones, corrompiendo, ofreciendo mucho dinero a los que pudieran traicionar los procesos. No sé si ustedes recordarán, en Cuba, Con el dedo, nada más, ahí está. Apágalo. uno de los hombres de confianza de Fidel fue ganado por la CIA. Solamente el organismo de la contrainteligencia pudo descubrir esto y fue condenado. Y se le perdonó la vida, pero él confesó que efectivamente había sido ganado por la CIA. Bueno, esta figura, estos procedimientos están permanentemente en todos los procesos populares. Así que eso es algo que debemos tener en cuenta para nuestro país, para nuestros movimientos y para la lucha popular. Eso es solamente. Un buen recuerdo de ese ejemplo, pero hay contraejemplos que realmente es posible resistir eso, ¿no? Comentábamos con algunos compañeros de Venezuela que ningún general, ningún alto oficial venezolano ha caído por los dineros de la CIA hasta ahora. Ha sido quizás de comandante para abajo, pero los pagos para poder pasarse a otras filas ha ido subiendo de 1 millón hasta 5 millones de dólares y no ha pasado nada. Es decir, hay un proceso también de respuesta, ¿no? En este caso de Chávez, un mérito de Chávez importantísimo de reeducar con un patriotismo férreo a todas sus Fuerzas Armadas. Él lo ha logrado con bastante éxito, porque realmente la CIA se ha roto los pelos por saber cómo liquidar y destruir y hacer una brecha en esas fuerzas, y no ha podido. Yo creo que eso es una importante reacción a rescatar también, que es posible. Pero la CIA sigue trabajando en Venezuela. Y sigue. No se olviden de ver el tema de la último documental, no sé si está todavía disponible en YouTube, pero vamos a lanzar el enlace por ahí. Germán, si le puedes lanzar el enlace, Oliver Stone respecto a la CIA en Ucrania. Bueno, terminando la Guerra Fría, terminando la Segunda Guerra, ya la CIA empezó a trabajar. Y de manera sistemática se muestra cómo trabaja ella. Muy bien, vamos a pasar al último comentario final, lo que te ha quedado en el tintero, Héctor, para cerrar el programa. Y en realidad ya no quisiera agregar nada, simplemente saludarlos. Antes de cerrar, Héctor, disculpa. Sí. Javier, adelante, Javier. Sí, adelante, disculpa. Javier. Gracias. Buenas noches, Héctor. Hola. Un poco que lo expresado por Héctor, no le encuentro, si se quiere, una sintonía cuando habla de que Morales Bermúdez no es simplemente el felón y que habría que analizar más. En ese sentido, el año 1973, ya el PC a través de Gustavo Espinosa expulsan a Víctor Cuadros
y a Ricardo Díaz Chávez. Víctor, miembro del Comité Central, y Ricardo Díaz Chávez, miembro de la Comisión Política del partido, del PC, Unidad. Y ya apoyaban al MLR, al Movimiento Laboral Revolucionario, vinculado a la misión y al Grupo La Misión, que ya empieza la destrucción de las organizaciones sindicales, la división. Y se hacen presente, fui yo con Isidoro Gamarra a Marcona, cuando todo se me hizo recordar, y la acción de la Marina. La Marina ya actuaba infiltrada en el sindicato Chuan de Hierro Perú, igualmente en Sigre Perú, en donde asesinan como algo de 500, 300 metros a Cristóbal Espinola, Minchola, que era dirigente de la CGTP. Entonces ya ahí venía ya el desmontaje del movimiento sindical y popular muy bien dirigido a la división de la Federación de Pescadores, entre otros movimientos, ¿no? Entonces ya cuando llega el año 77, frente a los despidos del año 76, es que la gran parte de la vanguardia del partido, del PC, entonces es lo que preparamos el paro nacional del 19 de julio, preparamos del 78, el 79, y viene la convocatoria de la asamblea. Entonces nosotros lo teníamos claro eso, porque cuando se nos decía, por ejemplo, a mí particularmente me decía que yo ya me había vuelto troquista, agente de la CIA, de la policía, etcétera, etcétera. O sea, todos los militantes, tanto de la juventud como el partido, se notificaba eso por parte de la dirección y se nos llamaba al Congreso. También escuché que la CIA viene actuando en Venezuela, en otros lugares, en Perú también. Hasta ahora existe el grupo Nueva Acrópolis, ahí cerca de Petituar y Javier Prado. Ahí está, ellos son de la CIA y siguen sacando su periódico. Y no es extraño que en los sindicatos que se les viene impolitizando está también la presencia de la CIA. La inactividad de la CGTP apoyando el anteproyecto de Ley General de Trabajo, que es toda una unión de normas del fujimorismo, en los cuales todos han apoyado, todas las centrales sindicales, el primer premier, Guido Bellido, apoyó, el primer ministro de Trabajo, Iber Maraví, que tanto se le vincula al Movadé y qué sé yo, están apoyando esa norma, y ahorita continúan. Entonces esa partecita, Héctor, que me quedaría muy agradecido que me la precises realmente, ¿no? Gracias. Ya, gracias, Javier. No, lo único que yo quería decir es que no podemos explicar todo por el señor Morales, pues, porque si no, si decimos que todo se debió a la traición de Morales, precisamente estamos ignorando lo que tú acabas de decir. Se trata de un fenómeno mucho más complejo que tenemos que estudiar, aproximarnos muy bien, no solamente por un esfuerzo histórico, sino porque justamente ese es un elemento que siempre vamos a tener y que lo tenemos en todos los países. Me refiero a la penetración de los servicios norteamericanos, porque además no solamente se trata de la CIA, hay otros servicios también, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo actúas? ¿No? Eso es muy importante. Y en aquella época, como que o no se le daba importancia o gente que estaba dentro del proceso mismo aprovechaba toda esa situación. Ese es bastante complicado, todo el tema de la misión y todo lo demás. Y cómo es que mucha gente, incluso bien intencionada, fue usada en aquella época para precisamente llegar a la conformación de lo que querían, que era una especie de organización sindical y popular totalmente vinculada jerárquicamente al ejército con una posición abiertamente anticomunista, ¿no? Eso fue. Pero bueno, ya será ocasión de conversarlo en su momento, supongo que cuando examinemos todo este proceso tal como se dio. Gracias.